toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir a cada uno de nosotros. Y en el contexto que nos ocupa el estudio del día de hoy, que es el capítulo 24. Ya estudiamos algo con respecto al capítulo 23, como David está huyendo para salvar su vida de la acechanza del rey Saúl. Sin embargo, encontramos en el capítulo 23 como David con todos se porta como un soldado, como debe de ser, haciendo la obra del Señor. Y en el capítulo 24, pues sigue la mata dando. Esto es, sigue Saúl persiguiendo a muerte a David. En el capítulo 23 se salva milagrosamente David, porque tenía a David, Saúl prácticamente emboscado. Le llegan noticias a Saúl de que otra vez los filisteos atacaron al pueblo de Israel y prácticamente ya lo tenía, cuando en ese momento pues se regresa a combatir a los filisteos y se salva milagrosamente David. Pero vamos a ver qué acontece en el capítulo 24, porque después de que regresa Saúl de perseguir a los filisteos, leamos un poco. Dice 1 de Samuel capítulo 24, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cuando la palabra de Dios dice que entró el rey Saúl a la cueva para cubrir sus pies, esto es un hebraísmo, es un eufemismo que quiere decir dar una palabra o dar una declaración con términos más sutiles, menos toscos, menos grotescos de lo que pudiera hacer o lo que pudiera describir alguna situación que resultara pues cruda o insultante para el lector, en este caso para nosotros. De manera que hay que entender cuando la Biblia dice que Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies, entró para hacer sus necesidades fisiológicas. Pero pues para que no se oyera feo que el rey, que el ungido entró pues para hacer lo que tenía que hacer, pues se usaba así: entró a la cueva para cubrir sus pies. En un mexicanismo, no en un hebraísmo, diríamos, lo pescaron como al tigre de Santa Julia. O sea, en esas andaba. Muy rey, pero pues ni modo, tenía sus necesidades. Imagínense ustedes el cuadro que va a arrestar a David o quiere prender a David, y le dice a su escolta, o sea, otro eufemismo sería: a donde el rey va solo, a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Pues en eso estaba, y para su mala suerte, imagínense, va donde el rey va solo, y pues ¿cuál solo? Por lo menos 600 espectadores tenía ahí, bien apertrechados, bien escondidos. Pobre Saúl. Vi una caricatura, perdón ustedes que me ría, pero cuando investigué qué significaba cubrir los pies, vi una caricatura que describía esto. Entonces pues pasan al rey, era caricatura, pasan al rey Saúl en la cueva, sí, con su corona, su manto y toda la cosa, pero pues en cuclillitas, ¿verdad? Leyendo un periódico. Y David a hurtadillas haciendo lo que ahorita les digo que hizo. Llega para cubrir sus pies, o sea, para hacer sus necesidades. De hecho, muchas Biblias así traducen: entró el rey a la cueva para hacer sus necesidades, ¿no? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere.
Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl pues ciertamente estaba en una posición, pues por decirlo menos, vulnerable, sin escolta, ocupado en lo suyo, y llega David y corta la orilla de su manto. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. El tema de esta tarde es respeto al ungido. Oye, este era un ungido, pues, malo. Era alguien que quería matar a David, y sin embargo, David, por el solo hecho de cortar la orilla de su manto, se turbó y dice: ¿sabes qué? Que Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. No dijo mi perseguidor, no dijo el rey que extravió el camino y está súper enchamucado, que hasta le tuve que tocar el arpa varias veces para que se tranquilizara. No dijo este loco que me quiere muerto, dijo mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque, repite, es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Bueno, ya no quiero imaginarme más, ¿no? Acaba de hacer lo que tenía que hacer, sale de la cueva. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. O sea, repite lo que ya le había dicho a sus hombres: es mi señor el rey, es un ungido de Jehová. Lo dice 2 veces y después sale gritando atrás de él y se refiere a él: no, tú que me persigues, tú malhechor, no, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. O sea, me quieres matar, me estás persiguiendo, haces uso de cualquier cantidad de cosas para arrestarme, me persigues a muerte. Yo no te hice nada, rey, que te has vuelto como loco, yo no te hice nada. Sin embargo, me persigues. Y David, con 600 de su ejército, que por cierto eran amargados y endeudados, y ya lo vimos en capítulos anteriores, el asunto está que estos 600 amargados se discipularon tan bien que después fueron los héroes y los matagigantes en el ejército de Israel. Pero estaban aprendiendo su lección desde aquí, desde el capítulo 24. ¿Sabes qué? El ungido es el que Dios escogió para que gobernara Israel. Si bien Samuel fue el que lo ungió, Samuel recibía órdenes directamente de parte de Dios: vas a ungir a Saúl por primer monarca del pueblo de Israel. David reconocía perfectamente esto, lo llama mi señor el rey, lo llama el ungido de el Señor, todavía mi señor, mi rey. Y voltea Saúl y David no estuvo como si nada. Él se inclina ante la autoridad de Saúl. Inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Versículo 9. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela.
bueno, la Biblia sigue diciendo que cuando vio esto Saúl se puso a llorar y todo esto. Y el versículo 12, David le dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Versículo 15, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Encomienda el asunto al Señor. Qué cosa tan maravillosa es la palabra de Dios, que debemos de aprender. Lo que hizo en este caso David, para nosotros en este tiempo, de ninguna manera levantarnos en contra de un ungido de Jehová. Entiéndase por un ungido de Jehová aquel que Dios llamó, que Dios capacitó, que Dios ungió para que hiciera un trabajo dentro del pueblo de Dios. Samuel, por instrucciones de Dios, unge a el rey Saúl, por instrucciones de Dios, unge incluso al rey David, que en este tiempo pues no era rey, era fugitivo todavía, pero él mismo los unge por instrucciones precisas del Señor. En el Nuevo Testamento, Efesios 4:11, refiriéndose a la voluntad perfecta de Dios, dice así la palabra de Dios: y Él mismo, o sea, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor unge para hacer la obra de Dios, ya no a reyes. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice: somos real sacerdocio, nación santa. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que todos los hijos de Dios, todos los cristianos, hemos sido reyes, hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, según lo que dice la palabra de Dios en Efesios, hay otros ungidos que hacen la obra de Dios. Entre ellos están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Entiéndase por esto, los líderes espirituales. David nos enseña, hermanos en Jesucristo, que hay que respetar a los ungidos, que hay que respetar a los líderes espirituales, que hay que respetar a nuestros pastores. ¿Quiénes son nuestros pastores? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es mi pastor? Los podemos identificar fácilmente con base en lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Un líder espiritual es el pastor de la iglesia, son los pastores. Ahorita, en términos genéricos, a los líderes les decimos de manera genérica pastores. Pero un líder puede ser un apóstol, un líder puede ser un profeta, un líder puede ser una persona que tenga el ministerio de evangelista, un pastor o un maestro. Pero a los líderes les decimos pastores. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado o liderazgo sois vosotros en el Señor. ¿Quién es un líder? ¿Quién es tu líder al cual le debemos de tener respeto? Es aquella persona, aquel pastor que el Señor levantó para servirte. ¿De qué manera te sirve? ¿Y de qué manera un líder espiritual sirve al Señor? Pedro le dice a los ancianos, el anciano, yo anciano junto con ustedes, les dice: apacienten a la grey que el Señor ha puesto bajo vuestro cuidado. ¿Cuál es el trabajo de un ungido del Señor en este tiempo? Apacentar a la iglesia. ¿Qué significa apacentar a la iglesia? Darle de comer a la iglesia. Darle de comer que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Quién es un pastor para ti? El que te instruye en la palabra de Dios. ¿A quién se le debe de respeto? ¿A quién se le debe respeto y reconocimiento? En el caso que estamos aprendiendo en el contexto del capítulo 24 del libro primero de Samuel, al ungido del Señor. Si para otros no soy apóstol, decía Pablo, para ustedes ciertamente lo soy. Esta congregación tiene un montón de pastores, siendo nuestro pastor principal, el director, el presidente o como le quieras decir, el pastor titular, el doctor Armando Alducin. Él es nuestro pastor, pero cualquiera que se reconozca como el que te da de comer, ese es un ungido que te está dando de comer, que te está apacentando. Él merece en el Señor y con temor de Dios todo nuestro respeto. David indiscutiblemente tenía el conocimiento de lo que pasó en el libro de en el libro de Números, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 16, a donde la gente murmuró de los líderes de aquella época, que era Moisés y que era Aarón, y el Señor le dijo: ya estoy harto de la murmuración de esta gente que están murmurando contra mí. Y el asunto está que lees el contexto del capítulo 12 y ves a María y Aarón murmurando en contra de su hermano menor, que era Moisés. ¿Por qué? Porque María y Aarón dijeron: solamente a través de Moisés ha hablado Dios al pueblo, nosotros también somos líderes, nosotros también somos profetas. ¿Cómo se le ocurre a Moisés, en vez de tomar por mujer a alguna mujer del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, cómo se le ocurre a Moisés tomar una mujer cusita como su esposa? Y lo estaban reconviniendo a Moisés porque él tomó una mujer que no era del pueblo de Dios, no era del pueblo de Israel, la tomó por esposa. El Señor se enfada, se enoja y dice: quiero hablar con Aarón y quiero hablar con María, y los junta a todos y dice: yo me voy a revelar y van a saber que yo escogí a mi siervo Moisés. Entonces, por murmurar en contra de Moisés, vean por favor el libro de Números capítulo 12. Libro de Números capítulo 12, versículo 8. Dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María, era la hermana de Moisés, estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Señor mío, ahora sí, ¿verdad? Pero mientras estabas de chismoso, mientras estabas de recortador, está bien que el Señor te use, está bien que seas el hermano mayor, pero cuando se trata de un ungido lo respetas, porque lo respetas. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13, versículo 1, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que el que resiste a la autoridad, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto lo sabía David. Aquí, desde esta plataforma, casi con lágrimas en los ojos, hemos dicho a las hermanas en Jesucristo, hemos dicho a los hijos en nuestra calidad de hijos: hijos, por favor, respeta a papá, respeta a tu propio padre, respétalo. Porque la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, seas prosperado, para que seas de larga vida. Honra a tu padre y a tu madre. Y a las esposas les dice: esposas, estén sujetas a sus maridos y respeten a sus maridos. ¿Y por qué les digo que decíamos casi con lágrimas? Porque la gente cristiana, que tengo que poner entre comillas, religiosa, a la hora que le dices a la mujer: respeta a tu marido,
Como Sara respetaba a Abraham y le decía, Señor. Te voltean a ver las hermanas con unos ojotes de conejo lampareado y te dicen, y yo le tengo que decir, Señor, a este. Oye, sí. Y cuesta. David lo hizo contra mi Señor el Rey. Oye, es el que te quiere matar, mi Señor el Rey, y cuidadito y hacen algo en contra del ungido del Señor. Y les decía que con una apariencia religiosa, y hacemos el énfasis, oye, muestra gratitud. Con el jefe de familia es la autoridad, con el que pone el pan en la mesa, con el que paga las colegiaturas, con el que paga la letra del coche, con el que paga la renta, y te dicen los hijos religiosos y las mujeres religiosas, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El que nos provee es el Señor. Sí, es Dios, pero a través del señor López. Claro que es Dios, pero ¿a quién no está usando el Señor? Al jefe de familia, y yo les he dicho con un nudo en la garganta, un 5 de respeto, por favor, para el que lleva el pan a la mesa. Y unos dicen, no lo lleva ningún señor, porque yo solita la hago de papá y mamá. Pues doble honor para ti. Que se te respete también por eso. Pero que se respete al que lleva el pan a la mesa. Oye, un poquito de gratitud. Pero estamos rodeados bajo un mundo que no conoce a Dios. Estamos rodeados, y la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno, y no solamente a la autoridad en casa, porque hay insolentes, como describe Proverbios en el capítulo 30, que la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame, que nada más están para sangrar a papá y para sangrar a mamá. Porque hay generación que desconocen, dice la Biblia, la autoridad de sus padres y los maldicen. Dice, a esa generación los cuervos de la cañada le saquen los ojos y los devoren los hijos del águila. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento no había niños insolentes? Porque el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Alguien tiene algo en contra de su papá? No, pues ¿quién? Porque si lo tenías y lo externabas y eras insolente y eras rebelde, te mataban a pedradas. Demostrando el Señor lo importante que es para Él el respeto a cualquier tipo de autoridad. El respeto a cualquier tipo de autoridad. Hermanos en Jesucristo, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Cuando veas al presidente, no es el presidente, no es el Peña Nieto. No, Señor, es nuestro Señor presidente, aunque se te trabe la mandíbula. Oye, pero que Él será el sereno. Mi obligación como hijo de Dios es orar por ese hombre. Mi obligación como hijo de Dios es ser patriota, es ser respetuoso, no solamente el 16 y el 15, 16 de septiembre, todos los días del año. Pero como el mundo entero está bajo el maligno, hay insolentes que se atreven a proferir chistes soeces en contra de la autoridad. Y el que lo hace a lo establecido por Dios se opone, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo no quiero ser condenado, no quiero acarrear condenación sobre mí, ni acarrear maldición sobre mí por ser un irrespetuoso. Al que respeto, honra al rey. ¿Qué quiere decir esto? Que es el señor presidente, que es el general secretario. No, pues ese, no, señor. Tiene un puesto de eminencia, se lo dio Dios. Pero ¿sabes que el patriotismo empieza en la casa? Si no respetas ni a tu propio padre, ¿cómo vas a respetar a una figura pública? Si no respetas ni a tu mamá, nazca el 10 de mayo, porque no te queda más remedio.
pero cuando se voltea le sacas la lengua y le haces gestos. Y cuando te da una instrucción le truenas y frunces la boca. Oye, en la iglesia, el ungido del Señor, y no solamente los pastores de nuestra iglesia, sería casi que trampa. ¿Por qué? Porque amamos mucho a nuestros pastores, los vemos casi todos los domingos, los conocemos, nos enseñan, nos instruyen. ¿Sabes qué? Al pastor de cualquier lado se le respeta. Uy, pastor, tú no sabes lo que carroñean y dicen de ti, de Vida Nueva, que digan misa en el nombre del Señor Jesucristo. Los perdonamos y los rebendecimos. Pero yo no voy a hablar mal de ellos. ¿Por qué? Porque le voy a hacer como nos está enseñando Primera de Samuel capítulo 24, que el Señor juzgue entre ellos y nosotros. Si el Señor lo puso, imagínate cómo yo voy a ser insolente con Dios. Ya no digas con el bueno, con el malo, con el regular, siervo ajeno, ministro de la palabra, si es de veras, si no es de veras, si es pastor pirata o región 4. Yo no lo voy a juzgar, no lo voy a juzgar. A lo mejor para mí no es pastor, pero para su congregación sí. Pero yo desde acá no puedo saber, entonces mejor me callo y respeto. Y si uno empieza a respetar aquí en la congregación, seguramente lo va a hacer en la casa. Y si uno lo hace en la casa, seguramente lo va a hacer en nuestro precioso México, que oramos, que los gobernantes, la policía y cuanta cosa está difícil a nuestro alrededor, entreguen su vida a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Al ungido se le respeta. Se le respeta y se le obedece. En 1 de Pedro, en el capítulo 5, jóvenes, obedezcan a los ancianos. Vamos a ver 1 de Pedro. Es que cuando hablo de obedecer y luego a los pastores, me dicen, porque tú eres pastor. Pues sí, pero no podemos negar y dejar de enseñar todo el consejo de Dios. Y no es porque tú ya leerás con calma el capítulo 14 de Números, ya leerás con calma el capítulo 16 de Números, como Moisés, a la hora que es criticado y juzgado por el pueblo junto con Aarón, Moisés les dice, ¿qué es Aarón? ¿Qué es Aarón? ¿Qué es Moisés para que estén murmurando en contra de ellos? No, sus murmuraciones están siendo directamente en contra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es necesario voluntariamente respetar a los ungidos y someterse y obedecer a los pastores, ponerte bajo la autoridad de ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Moisés, como muchos pastores que yo conozco, incluso como yo comprenderé, a la hora que el Señor nos dice, es que me vas a servir y vas a enseñar al pueblo de Dios. Moisés le dijo, Señor, por favor, yo líder de tu pueblo, yo líder y los voy a sacar de Egipto a estos. Por favor, Señor, manda por quien debes. O sea, le quería enseñar a hacer chiles a don Clemente. Podemos pensar que somos más inteligentes que el Señor. Señor, manda por quien debes. El Señor se enfada y le dice, yo conozco a Aarón, él no tartamudea como tú.
Yo conozco a Aarón que es de fácil palabra y todo esto. Te estoy diciendo que vayas tú, ve tú. Igual para que no estés de chillón. Estoy parafraseando, que vaya tu hermano Aarón, que después para líder no hizo un becerro de oro. Pero en fin, el profeta dice, lo reprende el Señor y dice, no digas, soy niño. Y cuando uno dice, oye, yo pastor, o enseñar la Biblia o algo así, manda por quien debes. Entonces el Señor en su sabiduría, en su santa palabra dice que Él escogió a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio de este mundo. Digo, ya entendí, ese perfil sí lo lleno. Lo ruin, lo débil, lo menospreciado, sí, pues sí. Entonces no le queda a uno más que obedecer, temer y temblar. Porque con todo mi corazón les digo, de verdad un ungido del Señor, un pastor, un líder, sí es digno de todo nuestro respeto. Dejaron todo por servir al Señor. ¿A qué me refiero? Tuvieron que dar un paso de fe. Y cuantos títulos académicos tenían, lo dejaron para servir al Señor. Y cuánto negocio familiar tenían, lo dejaron para servir al Señor. Como Juan y su hermano, que dejaron a su papá en la barca haciendo redes. Como Pedro, y el Señor les tuvo que decir, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces dejan sus cosas y sirven al Señor. Oye, yo les digo con todo mi corazón, así como decimos de papá, de mamá, un poco de respeto a ellos, un poco de respeto, por favor, para los hombres que dejaron todo por una vocación de servicio, para instruirnos a ti y a mí, para enseñarnos la santa palabra de Dios. Que esos pastores, que esos líderes pueden ser buenos o malos. Hermanos en Jesucristo, el único que no conoció pecado fue nuestro Señor Jesucristo. El líder, el que me pongas en la santa palabra de Dios, lo vemos cometiendo errores atroces. Unos de una manera, otros de otra manera. Todos, no hay quien, bueno, si hubiera quien, a lo mejor Daniel. Pero todos humanos, ungidos, sí, pero como Saúl, de todas maneras tenía que ir solo a donde el rey va solo. Porque son humanos nuestros pastores, pero son dignos de nuestro respeto, igual de nuestra sumisión y nuestra sujeción a ellos. Algo que me gusta del capítulo 24, vean por favor, capítulo 24 del libro 1 de Samuel, es lo que está en el versículo 10, que dice, he aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te mate. Pero ¿qué dice David? Pero te perdoné. ¿Sabes qué? Yo quiero aprovechar esto porque al líder espiritual es necesario muchas veces perdonarle. Porque quedamos que alguien que tenga la facultad de herirte profundamente es alguien que amas y es alguien bien cercano a ti. Pues el pastor, el líder espiritual no es la excepción. Y como habla tanto, porque después de todo a eso se dedica, no falta a quien ofende. Porque tiene la cabeza envuelta en mil cosas. Lo saludas y no se dignó ni voltearte a ver para decirte hola de lejos. Hermano en Jesucristo, lo que no sabes es que el pobre hombre está sordo. Quieres que te salude, párate enfrente y vas a ver que no te hace la peladez. El asunto está que no oye.
Y si hoy a lo mejor su mente está en otra cosa, pero ya nos lastimó, pero ya nos hirió su grosería, porque invitó a todos menos a uno. Oye, no es computadora, a alguien se le escapó, ni modo, alguien dejó de nombrar, pero ya nos ofendió. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Le dice a Saúl: yo te perdoné, yo te perdoné. Y si hay algo malo en tu corazón, ¿sabes qué, ungido? ¿Sabes qué, líder? Que Dios te juzgue. Pero un eufemismo de carroñar sería recortar, ¿no? No, le lo recortó, lo tijereteó, esto es, lo criticó. Eso fue suficiente para que David sintiera el rigor. No critiques, no juzgues. Si hay que perdonar, seguro que sí hay. Al siervo de Dios se le perdona. ¿Cuál es la consecuencia? Con eso termino. ¿Cuál es la consecuencia de mostrar gratitud y respeto hacia un siervo de Dios? La que experimentó David. Él sembró para su liderazgo. Él sembró para cuando él fuera rey tuviera gente leal que le respetara también, que le obedeciera. Y eso pasa en la casa, pasa en la iglesia, seguro pasa en la nación completa. Las consecuencias de ser una persona que respeta al ungido es de victoria sobre el enemigo. Victoria sobre el enemigo. Una vida victoriosa en la casa, una vida victoriosa en el trabajo, una vida victoriosa en la iglesia. Y desde luego que esto va a influenciar a nuestro amado México, a nuestro país completo. Y si el líder resulta que no es bueno, porque entre otras cosas es lo más seguro, porque bueno solo uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Así como David le dijo a Saúl: sabes que el Señor te juzgue, el Señor juzgue entre tú y yo no te voy a hacer nada. Hay quien piensa que tiene todo el derecho de criticar al pastor porque de plano sí hay algo que criticarle a todas luces. ¿Por qué? Mira, a los pastores se les critica por cualquier cosa. Una vez me mandaron un video que se llamaba ¿Y si el pastor, no? O sea, y si el pastor tiene un coche, avergüenza la iglesia si tiene un coche viejo. Y si tiene uno nuevo, tiene su mira puesta en las cosas materiales. Y si danza a la hora de la alabanza, es un liberal. Y si no levanta sus manos a la hora de la alabanza, entonces es un legalista y religioso. Y así un chorro de cosas que estaba diciendo. Con tal que uno como pastor, pues no es monedita de oro para gustarle a todos. Y sí. A mí me han dicho, y sobre todo cuando me pillaron, una vez me cacharon. Digo, si te vienen a contar cositas malas de mí. Sí, fui yo, sí. Y estaba yo a la hora de la comida en un restaurante y me estaba tomando una michelada. Oye, pero tú, pastor, y tomando una michela y cubana. Porque me gusta con las salsas, es que se sienta que... Pues no se supone que no. Le digo, espérate. Soy pastor, no ángel. Un pastor tiene necesidades. Un pastor, bueno, pregúntale a Saúl, sufre. Oye, y no se supone que una vida ejemplar y todo. No. Yo hubo una etapa de mi ministerio que fui experto en esquivar sartenes. Y la vajilla y cuanta cosa. No es cierto, no es literal. Pero que había pleitos en casa, había. Sí.
Entonces ya eres presa del señalamiento, del juicio y de la crítica, porque un pastor no tiene que ser así. Pues sería marciano entonces. ¿Sabes qué? Un pastor es un hombre de carne y hueso. Un ungido del Señor, sí, ungido con respecto al trabajo que Dios le encomendó hacer. Pero un pastor se cansa. Más adelante, en el libro segundo de Samuel, por ahí del capítulo, me parece que es el 21, este ungido, David, tal cual dice la Biblia, se cansó. Quiero que vean, por favor, la Biblia en Éxodo. Terminamos con esta reflexión. Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esto es, con la autoridad del Señor, con el báculo, con la autoridad de Dios, voy a estar arriba dirigiendo la batalla. Tú, Chalán Josué, consíguete al ejército y duro con Amalec. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Moisés, con toda la experiencia, con todo y que veía a Dios cara a cara, a la hora de ejercer el ministerio y de tener que ejercer la autoridad y la dirección del pueblo de Dios, se cansaba. Entonces, como cualquier ser humano, necesitó ayuda de los que estaban cerca de él para que tuviera sus manos arriba. Las manos arriba siempre es rendición ante el Señor. Cuando se tiene un báculo, estoy ejerciendo la autoridad en el nombre del Señor. Pero eso agota, eso fatiga, eso cansa. Nuestros pastores necesitan que los ayudemos a tener sus manos en rendición y en autoridad delante de Dios. ¿Cómo se hace eso? Ayudándoles. ¿Cómo se les ayuda? Bueno, las cosas que hay que hacer en la iglesia, los diferentes ministerios que hay en la congregación, los voluntarios que hay, indiscutiblemente fortalecen, ayudan lo que hay que hacer en la obra de Dios. ¿Cómo se les ayuda a los pastores? Sosteniendo sus manos arriba. Por favor, sostengamos a nuestros ungidos, a nuestros pastores en oración. Ellos nos necesitan, porque son personas con necesidades, con problemas, con dificultades. A lo mejor lo único que los hace un poco diferente a nosotros es eso, el llamado que el Señor les dio para ejercer su trabajo, su ministerio. Pero necesitan el apoyo del pueblo de Dios. Una figura de esto es el ejército que tenían los reyes. El ejército que tenía David aquí lo apoyaban sin duda. Su congregación pues era de 600. La de Saúl pues por lo menos de 3000. Y aunque era un líder chafa, pues decía vamos, y sí iban. La palabra de Dios dice en pos de Saúl y en pos de Samuel. Se necesita apoyo en oración. Vean por favor Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Se convierte al señor Saulo de Tarso.
el Señor lo unge como apóstol fuera del número de los 12 del Cordero. Así se presenta a él como apóstol. Pero a la hora que lo llama el Señor, ve un resplandor muy grande y queda ciego. Entonces Dios le dice a un discípulo que se llamaba Ananías que fuera a orar por el apóstol Pablo para que recobrara la vista. El versículo 13 de Hechos 9 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le contesta Jesús y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así como que casi que no conozco a un hijo de Dios que de repente le toque atravesar en su vida y literalmente sufrir penalidades. No conozco ningún pastor que no atraviese por el sufrimiento que es pagar el precio de servir al Señor, porque son hombres y mujeres con necesidades. No juzguemos a esos ungidos, oremos por ellos, porque si algo tienen que padecer, créanme, a Dios nadie se le escapa. Seamos como Ananías. ¿Sabes qué? Voy y oro por él. Y lo que haya que padecer es asunto, y lo que él tenga que padecer es asunto entre él y el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y yo les ruego que con el rostro inclinado presentemos delante del Señor a nuestros pastores, indudablemente. Nuestro pastor Armando. Oremos para que no se canse de hacer el bien, que no se canse de ejercer su liderazgo, la autoridad sobre nosotros, que nos siga dirigiendo con sabiduría de Dios, que siga velando por esa y por tantas congregaciones que el Señor le ha confiado, que bendiga su ministerio, su familia, sus necesidades, su corazón, su salud, porque también se cansa ese hombre, porque Dios sabe el precio que ha pagado por servir al Señor, porque solo Dios sabe lo que ese varón de Dios ha padecido. Con tal de estar firme en su llamado. Bueno, él y el resto de nuestros pastores, así con tu rostro inclinado, ora por ellos, por los que te acuerdes de esta congregación en Vida Nueva, ya sea de Toluca, Sur, Acapulco, el que te acuerdes, mira, el que te acuerdes. Todos necesitan de nuestro apoyo, de nuestro respeto, de nuestra obediencia. Señor, gracias por la vida de nuestros pastores, los bendecimos en el nombre de Cristo. Bendice también a sus familias, suple por favor, Señor, sus necesidades. Dales fortaleza para seguir haciendo tu obra. Queremos sostener sus manos arriba, para que sigan rendidos ante ti, para que sigan ejerciendo su autoridad delante de ti. Por eso intercedemos por estos hombres, por estas mujeres
que has levantado en medio de nosotros. Y les bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.